Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy Juan Sebastián Musi. Estos son Mercados Fáciles en NX Noticias. Bueno, pues esta semana vamos a poder conocer la cifra anual de inflación en el 2024 en México. Este jueves, concretamente, Banco de México publica el INEGI publica la última cifra de inflación correspondiente a la segunda quincena de diciembre, y con ello tendremos ya la cifra anual. El rango más o menos en el que se va a ubicar la inflación está entre el 4.40 y el 4.70. Yo les diría que cualquier cosa por debajo de ese rango pues sería una muy buena noticia, y cualquier cosa por arriba del rango superior de 4.70 pues sería una noticia negativa. Todo parece indicar que va a quedar en ese rango, ya lo conoceremos brevemente. Bueno, pues también un dato muy importante que vamos a conocer esta semana es la creación de empleo en diciembre en Estados Unidos. Y se ha vuelto muy relevante este dato últimamente porque hemos entrado en una época en la que se está dando una especie de paradoja, en donde si el crecimiento económico es muy robusto, si las proyecciones de crecimiento en Estados Unidos son muy fuertes y si la creación de empleo como consecuencia del crecimiento de la economía también es muy fuerte, pues esto debería ser siempre una super noticia, debería ser una noticia muy positiva. Pues resulta que últimamente, y es un poco lo que ha pasado en los mercados en los últimos días y las últimas semanas, este buen desempeño económico, estas buenas noticias en la parte económica han generado preocupación. Preocupación porque la inflación podría regresar. Cuando una economía está funcionando, cuando una economía está creciendo, pues la presencia y el regreso eventualmente de una posible tasa de inflación por arriba del rango esperado se vuelve más probable, ¿no? Y como últimamente la Reserva Federal ha estado hablando de que las tasas este 2025 no van a bajar las veces que se esperaban en el 2024, recuerden que en el 2024 yo muchas veces les dije se esperan 4 o 5 bajadas de tasa en Estados Unidos. Pues este discurso ha cambiado radicalmente y se esperan solamente 2 movimientos de tasa hacia abajo, lo cual pues cambia completamente la perspectiva económica. Y si la tasa de referencia se mueve muy poco en el año 2025, pues también como consecuencia el crecimiento económico se debería de ir afectando, porque recuerden que siempre la tasa de referencia está muy de la mano con los créditos y los financiamientos, y evidentemente eso pues le resulta muy caro a empresas, empresarios, personas físicas, emprendedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos en esta paradoja o en esta época en la que, insisto, las buenas noticias económicas se convierten hasta cierto punto en malas noticias por el tema de la inflación. Y bueno, pues también, por supuesto, tenemos que hablar de ello. Hemos visto muy activo al presidente Trump, muy activo en declaraciones. No me voy a meter en detalles porque eso no me corresponde a mí desde el área económica y financiera, pero hemos visto pues lo que ya ha expresado con respecto al Canal de Panamá, hemos visto lo que ha dicho también con respecto a negociar y eventualmente quedarse en Groenlandia. Y también ya mencionó, esto último me da hasta risa, el cambiarle de nombre al Golfo de México al Golfo de América. Es retórica, es muy su forma de hacer política, crear polémica, crear una especie de agenda de la que se hablan de estas cosas y pues son grandes distractores en lugar de hablar de cosas mucho más relevantes e importantes. Por cierto, esta semana renunció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Les había comentado en semanas anteriores, en diciembre, de la renuncia de su ministra de Finanzas. Y bueno, pues hay una crisis política en ese país. Nada tiene que ver con la llegada de Trump. Yo creo que evidentemente no ayuda, pero hay una crisis política al interior de ese partido y evidentemente pues va a haber cambios, y pues quien llegue llegará en un momento muy complicado porque tendrá que enfrentar estas negociaciones que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. Mientras tanto, estamos viendo un tipo de cambio que no logra romper los 20 pesos por dólar y que seguramente de aquí a la llegada de Trump pues va a empezar a presionarse del 20.40 y en adelante. Gracias por acompañarme. Estos fueron Mercados Fáciles en NX Noticias. Soy Juan Sebastián Musi.